Muchas veces me preguntáis que cómo podéis estudiar matemáticas, como si hubiera un truco definitivo que aplicándolo, de repente, de un día para otro, nos convirtiéramos en bestias del razonamiento abstracto. Bien, pues la buena noticia es que hay un método, se lo debemos a Descartes, pero olvidaros de los atajos. Entonces, si lo que buscas es una fórmula mágica, no hace falta que sigas viendo este vídeo porque no existe. Ahora, si lo que buscas es un pequeño consejo, un pequeño empujón que te ayude a afrontar el estudio de las matemáticas, entonces quédate un rato y vamos a divagar sobre ello. ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? En otro vídeo discutíamos sobre qué son las matemáticas. Intentaba transmitiros la idea de que las matemáticas son reflexión, crítica, duda, mucha imaginación, y que esto se aplicaba no solo a procesos puramente aritméticos o geométricos, sino que la esencia deductiva de esta filosofía se podía aplicar a todas las partes, a todas las áreas de nuestra vida. En este vídeo vamos a divagar sobre cómo podemos nosotros mismos convertirnos en buenos matemáticos, en buenas matemáticas. Si aquí nos adaptáramos a la forma de definir que tienen los diccionarios, diríamos, pues un matemático es el que hace matemáticas. Entonces podríamos decir que un matemático, pues, el que tiene esa actitud de reflexión, de crítica, de duda, imaginativa, y que utiliza todo esto no solo para resolver problemas que puedan ser muy difíciles, sino como un cristal a través del cual mira el mundo que le rodea. Sin embargo, si nos quedáramos ahí, pues estaríamos cayendo en el simplismo y, con muchísima razón, vosotros me acusaríais de pintarlo todo de color de rosa y me diríais que yo hablo así de las matemáticas porque, pues, para mí son muy fáciles o porque me gustan mucho o cosas del estilo. Tendríais toda la razón, estaríamos cayendo en el simplismo, estaríamos cayendo en los tópicos. Entonces, para alejarnos de esto, vamos a intentar hacer una aproximación más profunda a este proceso de aprendizaje de la matemática. Bajo mi punto de vista, existen distintos factores que nos influyen en nuestra personalidad, podemos decir, a la hora de enfrentarnos o a la hora de ponernos a estudiar matemáticas con el objetivo de aprender matemáticas, no simplemente de aprobar. Además, pienso que estos factores se pueden fácilmente agrupar en dos tipos. El primer conjunto, que podría agrupar las cuestiones de contexto, contexto social, contexto histórico, nuestro entorno, y un segundo conjunto que agruparía las cuestiones individuales, como persona, de actitud personal de cada individuo en sí mismo. Lo primero, aclarar que con cuestiones de entorno, no me refiero a entorno personal, puntual, porque digamos que sería lógico pensar que el hijo de un buen carpintero sepa pulir madera, porque cuando mamamos las cosas desde pequeños, pues es muy probable que se desarrollen de forma natural en nosotros, dentro de nosotros, pues ciertas habilidades. Me refiero más a eso, a cuestiones de contexto social o contexto histórico, cosas que sin darnos cuenta nos educan interiormente. Es decir, que en pleno siglo XXI existen cuestiones contraproductivas para nuestro desarrollo como matemáticos. Voy a resaltar dos. La primera, a ver, la matemática sobra decir que es una materia difícil, muy complicada, y además es una materia abstracta. Y cuando nosotros queremos comprender alguna cuestión abstracta, pues requiere de un proceso de reflexión. Y a día de hoy, pues hay dos factores fundamentales que impiden que estemos dispuestos a gastar ese tiempo en pensar. Digamos que son las consecuencias negativas, aunque también hay consecuencias positivas, pero las consecuencias negativas de esta vida conectada, que podríamos llamar, las consecuencias de tener disponible en nuestro bolsillo un teléfono inteligente con conexión a Internet. Necesitamos o nos hemos creado la necesidad de estar entretenidos continuamente y además la necesidad de que las consecuencias de nuestros actos sean inmediatas. Y no hay mayor enemigo para la comprensión de un concepto abstracto que estas dos cosas que acabamos de decir.
Porque cuando nosotros queremos comprender necesitamos reflexionar. Para reflexionar de forma profunda necesitamos desconectar, necesitamos aislarnos, necesitamos enfocarnos en una idea. Y por supuesto, no podemos esperar que las consecuencias de nuestra reflexión, los resultados, sean inmediatos. El segundo factor podríamos llamarlo la cultura del zasca. Se aplaude una respuesta contundente por descontextualizar que esté, por estúpida que sea, por falaz que haya sido su construcción. Solo interesa que es una respuesta contundente y que ridiculiza al oponente, y sin embargo se tiende a despreciar o desvalorizar una respuesta que se haya construido de forma razonada. Esto hace que al final se termine banalizando la verdad. No nos interesa si una cosa es cierta o falsa, nos interesa la forma en que se expresa. Además, si alguien dedica un esfuerzo a intentar expresarse de forma razonada y viera la casualidad de que en su razonamiento hay un error, entonces se tiende a ridiculizar el error. Esto tiene consecuencias nefastas en los que están formándose como matemáticos. ¿Por qué? Porque se adquiere la idea, o estáis adquiriendo la idea, de que una pregunta no la hago porque puede ser absurda, o porque mis compañeros se van a reír de mí, o porque el profesor me puede ridiculizar. Esto os lleva al final, desemboca en que penséis en que no os podéis equivocar. Pero amigos, las matemáticas son como la vida, una concatenación de errores. Y en lo único que tenemos que esforzarnos es en aprender de esos errores. Pero los errores son inevitables. Y además la buena noticia es que en matemáticas no tiene ninguna consecuencia equivocarte. Coges el papel, lo arrugas, lo tiras a la basura y vuelves a empezar. No hay ningún problema con eso. Estos factores son piedra en nuestro camino a la hora de formarnos como matemáticos. Porque si no estamos dispuestos a reflexionar y no nos podemos equivocar y además no podemos preguntar, pues ya cargamos mucho lastre encima de nosotros para poder afrontar con éxito una materia que ya hemos quedado al principio que era muy compleja. Entonces, si encima le vamos añadiendo ese tipo de piedras, pues se hace más difícil todavía. Ahora bien, todo esto no nos puede servir como excusa, porque la actitud que tomemos nosotros contra estos entornos depende solo de nosotros. Tenemos que perder el miedo a preguntar, tenemos que encontrar tiempo para la reflexión. Encontrar tiempo para la reflexión no significa que me tenga que poner enfrente de una pared en blanco, vaciar la mente durante media hora todos los días. Significa que podemos aprovechar los tiempos muertos para terminar de aclararnos en esa idea que se nos ha quedado ahí un poco a medias. Cuando estás viajando en autobús, cuando te estás duchando, cuando estás esperando en una cola, en situaciones que normalmente te aburrirías, dedícalas a pensar. Dicho esto, ahora podemos abordar las cuestiones de este segundo conjunto, las cuestiones de actitud personal, que son las que realmente nos van a hacer crecer en nuestro desarrollo como matemáticos. La primera idea clave se resume en una pregunta. ¿Por qué? No sé si tenéis hermanos pequeños, primos, hijos. Mi hija mayor tiene 2 años y cuando tú le dices algo, ella lo que te dice es ¿por qué? Y le contestes lo que le contestes, te vuelve a decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca se queda satisfecha. Los críos pequeños nunca se quedan satisfechos con lo que le contestas. Siempre te dicen por qué. Pero eso no es por putearte, ni por molestarte. Es porque dentro de sí, ellos mismos, a sí mismos, están todo el día preguntándose por qué, por qué, por qué. Y esa es la forma en que un niño se desarrolla, con esa inquietud de saber por qué hay detrás de las cosas. Esa es la clave de nuestra actitud para desarrollarnos como matemáticos. Dentro de nosotros tiene que estar esa inquietud. Y esa inquietud por comprender se va a complementar muy bien con una segunda pregunta. ¿Qué pasaría si? Y entonces nos hacemos preguntas alternativas sobre un concepto que ya somos capaces de comprender. Y a partir de ahí nos vamos a conducir a un absurdo que nos refuerza la idea original o a un mundo nuevo con un conocimiento alternativo que nos permite otra vez crecer en nuestro desarrollo como matemáticos. Vamos a ilustrar todo esto para intentar de verdad transmitiros lo que os quiero decir. Una idea muy sencilla
de matemáticas con la que estamos muy acostumbrados a trabajar, que tenemos muy interiorizada, que nos enseñan desde cursos muy tempranos en la escuela, es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Se caen en muchos pecados a la hora de enseñar esta simple fórmula. Muchas veces nos obligan a que la hipotenusa la tenemos que llamar A y los catetos B y C, cosa que es realmente absurda. Otras veces nos lo presentan como una simple fórmula. Nosotros tenemos que saber que el lado largo, la hipotenusa, va solo y los lados cortos van sumándose. Y esto se cumple en triángulos que son rectángulos. Y punto. Nosotros nos podemos quedar ahí. El teorema de Pitágoras, la suma del cuadrado de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa, el lado largo va solo, punto y final. ¿Se verifica o no se verifica? Pero tenemos la alternativa de intentar profundizar en el concepto. Podríamos preguntarnos, ¿pero por qué el teorema de Pitágoras son cuadrados? ¿Por qué son cuadrados? ¿O por qué el teorema de Pitágoras se puede aplicar solo sobre triángulos rectángulos? Y hablando de triángulos, ¿por qué los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados? En esa nueva actitud nuestra de continua insatisfacción, en la que no paramos de preguntarnos cosas, pues vamos a encontrar muchas respuestas. Por ejemplo, podría pasar que por el camino nos demos cuenta que un cuadrado es geométricamente el concepto de área. Podría pasar que nos diéramos cuenta que esta comparación de suma de cuadrados de catetos y cuadrado de la hipotenusa sirve para clasificar un triángulo en función de los ángulos que tiene. Rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Pero es que además las respuestas que vamos a encontrar individualmente en nuestro proceso de reflexión sobre conceptos que, repito, en principio se nos presentan como una verdad incuestionable y punto, si nosotros acompañamos eso con esa segunda pregunta, ¿y qué pasaría si? ¿Qué pasaría si en vez de tener un cuadrado aquí tuviera un cubo o tuviera cualquier otro número entero? Pues muy bien, eso es un teorema famosísimo, el teorema de Fermat, y estuvo abierto muchísimo tiempo. No es ninguna locura romper verdades para preguntarnos nuevas cuestiones. ¿Qué pasa si yo quiero aplicar el teorema de Pitágoras a un triángulo que no sea rectángulo? Pues que me encuentro con el teorema del coseno. Estoy creando nuevas herramientas que me permiten resolver triángulos no rectángulos, herramientas con mucha potencia, porque ya aquí me olvido de la necesidad de tener que trabajar con triángulos rectángulos y puedo aplicar a cualquier triángulo. ¿Qué pasaría si los triángulos de un triángulo no sumaran 180? Sumaran, por ejemplo, más. O menos. Pues, amigos, tenemos la geometría elíptica, la geometría hiperbólica, y nos damos cuenta que todas estas historias, que tan verdaderas nos parecen en un principio, se restringen a un mundo muy pequeño, que es el mundo euclídeo, que aunque sea verdad que es el mundo que vemos, no deja de ser un caso particular de una geometría general que es la geometría de Riemann. Y que gracias a cuestionarnos algo que podría resultar absurdo cuestionarse, que incluso habrá quien se haya reído de nosotros por hacernos esta absurda pregunta, pues nos está permitiendo enriquecer nuestro mundo matemático. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Muy sencillo. Reflexión profunda sobre cuestiones sencillas. Intentar comprender el trasfondo de cualquier cuestión. Y esto lo hacemos manteniendo esa actitud reflexiva, esa inquietud, esa duda, ese por qué, por qué, por qué, por qué. Y una vez que nosotros nos sentimos cómodos y pensamos que somos capaces de comprender las bases sobre las cuales descansa alguna verdad, entonces romperla. Preguntarnos qué pasaría
si eso no fuera verdad? ¿Qué pasaría si yo quisiera aplicar alguna idea loca sobre eso que es un pilar de las matemáticas? Y a partir de ahí pasan dos cosas: o vamos a un absurdo, lo cual enriquece nuestra idea original, o vamos a un mundo alternativo mucho más rico. Bueno, más o menos este es mi análisis. Quería darte un último consejo antes de terminar. No tengas prisa, de verdad. De las matemáticas se disfruta muchísimo más en el proceso de resolución de un problema que no conseguimos terminar de cerrar que una vez que lo tenemos resuelto. Una vez que resuelve un problema, la matemática termina. Piensa que esas dificultades son las que realmente le dan sentido a esto. Si no existiera el problema, no tendríamos ningún reto, no tendríamos ningún incentivo. Por lo tanto, esas piedras que se van añadiendo a nuestro camino son lo que realmente le da la vida a esto. Entonces, ten paciencia, no decaigas, dale duro y verás cómo poco a poco tus habilidades van mejorando.